está con nosotros Liliana Durán, ex asambleísta y sindicalista, trabajadora. Hace algunos días en nuestra página web se publicaba una noticia que tenía que ver con un anuncio que hacía el ministro de Energía y Minas sobre el impulso a la creación de fideicomisos para pagos eléctricos. Entonces, organizaciones sindicales del sector eléctrico emitieron una alerta. Piden defender el patrimonio estatal ante la supuesta intención de beneficiar a entidades privadas. Así que por eso le hemos invitado a Liliana. Liliana, qué gusto tenerle acá, buenos días, bienvenida. Hay, ahora que están ya de salida, como un afán desmedido, apresurado, acelerado de seguir privatizando, en este caso, sectores estratégicos como la electricidad. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alexis, un cálido saludo para todas las personas que nos acompañan a través de Pichincha, Radio Pichincha, realmente de las poquísimas radios y medios de comunicación que da apertura a todos los sectores, a todas las voces, y eso siempre es saludado aquí en Radio Pichincha y creo que es digno de reconocer primero que nada. Segundo, quiero saludar a la audiencia, de manera muy especial a un maestro de la Revolución Ciudadana, compañero Juanito Cárdenas, que tan pronto se enteró de la entrevista, me mandó una noticia a las 7 de la mañana a desearme éxito, decirle: Juanito, nuestro maestro, estamos aquí para seguir en la lucha defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. ¿Qué dice Casimanta? Callimanta es le mandamos un saludo a Casimanta. Es un maestro, un gran compañero, muy solidario. Tuve oportunidad de compartir asamblea con él, ¿no? Compartir, claro, la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social, y nuestro tercero compañero, que en paz descanse, Byron Valle, con quienes hicimos un trabajo muy importante. Elaboramos el proyecto del Código Orgánico Integral del Trabajo, articulamos todas las voces del país, en las 24 provincias. Realmente un maestro a quien le aprecio, lo respeto muchísimo, y ciertamente a lo que vine. Cuéntenos, a ver. En días anteriores tuve oportunidad de conocer de viva voz de algunos dirigentes sindicales que están muy preocupados por esta situación del apresuramiento del ministro Santos Alvite para caminar de manera acelerada hacia la firma del fideicomiso, con la finalidad de que este fideicomiso se encargue de la recuperación de los recursos económicos de que generan las empresas eléctricas, para ellos administrar y dar prelación de pago a las empresas eléctricas privadas. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Quiere decir de que lamentablemente este gobierno, al declarar la disolución de la asamblea, lo que buscó es tiempo para saquear el país. Están de manera acelerada trabajando en esta arista por las eléctricas, por las empresas públicas del país, empresas estratégicas, con la finalidad de dejar el camino para las privatizaciones. Y de esa manera nuevamente vamos a tener una salida abrumadora de los trabajadores y trabajadoras de las eléctricas, que se van a quedar en el desempleo. A eso estamos caminando. Además, tener en cuenta que las empresas eléctricas tienen, a través de Arconel, tienen una regulación para fijar los precios. Ahora están actuando de por fuera de Arconel, y lo que más nos preocupa es el hecho de que, caminando hacia la privatización, con seguridad van a subir las tarifas eléctricas. ¿Eso a quién le afecta finalmente? Al ciudadano, a ¿no? todo el pueblo ecuatoriano. Padres y madres de familia que ahora mismo se encuentran en absoluta indefensión, en desempleo. Ahora recibir la noticia de que en muy próximo tiempo van a incrementarse los precios de la energía eléctrica es de absoluta preocupación. Y por esa razón es de que estamos aquí, hemos levantado nuevamente nuestra voz. Vengo de la dinámica sindical, fui dirigente sindical en varios momentos, y definitivamente hemos articulado todas las voces del movimiento sindical responsable, porque hay que hablar con claridad, movimiento, dirigencia sindical responsable, que quiera jugarse incluso la vida por defender
el patrimonio del Ecuador. Este es un patrimonio no del gobierno nacional, sino un patrimonio de los ecuatorianos, De todos porque los ecuatorianos detrás y están ecuatorianas, proyectos muy importantes que pertenecen a este sector estratégico como es el de la electricidad. Es decir, más allá del perjuicio que le podrían generar al ciudadano como tal, al consumidor, está el perjuicio al Estado ecuatoriano. Ahora, Liliana, detrás de esto siempre habrá alguien que esté interesado. Desde luego. ¿Quiénes son? Desde luego. Santos Albite con toda su gente están interesados en tomarse por asalto las eléctricas con la finalidad de beneficio particular, beneficio de sus empresas eléctricas privadas. Sabemos que Santos Albite ha estado detrás de todos los temas que hacen las empresas estratégicas del Ecuador con la finalidad de privatizar. En el tema petrolero igual tuvimos una situación, estaba todavía en vigencia la asamblea y logramos frenar el cambio de los contratos petroleros. Logramos frenar, ya tenían un avance brutal para cambiar nuevamente las formas de las modalidades de los contratos con la finalidad de beneficiar a la empresa privada, beneficiar a los suyos en definitiva. Ahora, aprovechando de que ya no tienen asamblea, ya no tienen un control, están de manera acelerada buscando cómo llevarse las eléctricas. Y es a través de este fideicomiso que incluso el fin de semana, todos los gerentes de las empresas eléctricas recibieron una convocatoria del ministro Santos Albite con la finalidad de que se reúnan aquí en Quito el día lunes. Ayer se reunieron aquí en Quito para que hagan una revisión de la minuta, del borrador de minuta, para caminar rápidamente, que ellos regresen a sus provincias y hagan los análisis jurídicos pertinentes y establezcan estas minutas ya para el fideicomiso en cada una de las eléctricas. Entiendo que este documento lo que va a viabilizar o lo que pretende Santos Albite con la firma de este documento de todos los gerentes es facilitar o viabilizar el pago priorizando las empresas privadas. Exacto, priorizando las empresas privadas. ¿Eso qué significa? Significa que las empresas eléctricas en sí, todos los centros eléctricos que existen en el país, como por ejemplo la Quito y las diferentes que existen en el país, ya no van a recibir directamente los recursos. Ellos solamente van a ser agentes de cobro, agentes de cobro, pero va a una cuenta única que es la del fideicomiso. La de este fideicomiso que va a administrar ¿quién? Eso es lo que no nos han dicho todavía, pero seguramente van a ser manos privadas. Y este fideicomiso, los administradores de este fideicomiso van a distribuir los pagos correspondientes en primer lugar a las empresas privadas. Van a beneficiar. ¿Cuándo van a pagar los sueldos a los trabajadores de las empresas eléctricas? Pregunto yo. Primer elemento. Segundo, ¿cómo van a devolver? Hay retenciones a terceros, por ejemplo, bomberos. ¿Cómo van a entregar ese dinero si la prioridad es pagar a los terceros? ¿Qué va a pasar con esos fondos a terceros? ¿Qué va a pasar con los diferentes responsabilidades que tienen las eléctricas en cada una de las regionales? Por ejemplo, la Quito tiene firmado un compromiso, un acuerdo hasta el 2030. ¿Qué va a pasar con esos acuerdos? ¿Qué va a pasar con la gente? Hay muchas cosas sobre las cuales tiene que dar respuestas el señor ministro. Y dar respuestas el presidente Lasso. No podemos permitir que este señor presidente se aproveche de estas circunstancias con la finalidad de seguir dando beneficios y terminar saqueando al país y dejar en absoluta indefensión al pueblo ecuatoriano. No se puede permitir, Alexis, ese tipo de situaciones. Yo estoy muy preocupada porque ya tienen la minuta borrador todos los gerentes. Ayer se reunieron. Tienen esa minuta borrador. No sé qué plazo les dieron, todavía no tenemos resultados de la reunión de ayer. Pero los gerentes pueden actuar de manera autónoma, o si el gobierno les dice firmen, tienen que firmar. No deberían actuar. Ellos tienen obligatoriamente que hacer sus juntas de accionistas, tienen que hacer sus reuniones en donde intervienen varios prefectos y varios alcaldes. Y aquí un llamado a nuestro alcalde Pavel Muñoz que no permita esa barbarie. Y hablé el día sábado
en Otavalo con nuestra querida prefecta Paola, y obviamente ella está que muy son preocupada. dos miembros del directorio de la empresa Exactamente, son eléctrica miembros Quito. del directorio para que no permitan este saqueo. No Pero el problema es que el gerente de la empresa eléctrica Quito... puede firmar. ¿Pero Puede quién es, firmar. pues, Liliana? Es una persona que... Es Eduardo del Pozo, que fue candidato a la Exactamente, prefectura y exactamente. concejal por Creo. Exactamente. Y estos ciudadanos que están puestos a dedo en diferentes instancias son las que están haciendo las cosas de manera acelerada para beneficiar a los intereses privados, como es la característica de este gobierno. Ahora, hay una red de trabajadores de la energía eléctrica del Así Ecuador es. que ya se ha activado, y se ha activado junto a trabajadores, miembros de gremios sindicales como usted, Liliana. ¿Es posible parar estas pretensiones de Santos Alvite y del gobierno? ¿O ahorita, digamos, estamos ya prácticamente en manos de los gerentes de cada una de las empresas? Yo creo que hay gerentes que están dispuestos a ponerse del lado de los trabajadores, del lado de la empresa, del lado del Ecuador. Son pocos, pero hay gerentes que están en esa disposición. Así como hay dirigentes sindicales que están dispuestos a estar del lado del Ecuador y defender las empresas eléctricas, defender estas empresas públicas que son el patrimonio de nuestro país. Ciertamente la disposición va a ser que hagan estas resoluciones de los directorios, de las juntas, de manera acelerada. Sin embargo, tengo todavía la esperanza de que vamos a lograr desacelerar este proceso. Vamos a lograrlo porque... ¿Es posible desactivar entonces esto? Vamos a lograrlo. Y yo creo que sí, en mi condición de candidata a la Asamblea Nacional, estoy dispuesta a jugarme el todo por el todo para defender las empresas estratégicas del Ecuador. Estoy dispuesta a retomar el diálogo con todas las organizaciones sindicales que quieran jugarse por el país, que quieran defender al país, que quieran defender a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Con ellos estoy dialogando y voy a seguir dialogando, voy a trabajar de la mano con esa dirigencia responsable con la finalidad de defender nuestra patria. Ahora, algo que, por ejemplo, lo conversábamos ayer con Daniel Ortega, ex viceministro de Ambiente, a propósito de este modelo de canje de deuda para las Galápagos, con este tema de los bonos azules, que él bien los catalogaba como bonos oscuros por la opacidad que hay detrás de ese proceso. Yo le preguntaba algo que es muy parecido a lo que le voy a plantear a Liliana, y es, digamos que Santos Alvite y el gobierno se salen con la suya y logran ejecutar esta minuta y viabilizar los pagos para las privadas y demás. Estamos a puertas de un proceso de elecciones, vamos a decidir sobre nuevo gobierno, nueva asamblea. ¿Es algo que podría echarse abajo a partir de la posesión del nuevo gobierno o no? Inmediatamente, Alexis, de conocer esta situación, conjuntamente con la dirigencia sindical responsable, que, insisto, gente que realmente quiere jugarse en este proceso, estamos trabajando ya una demanda de protección por este tema. Entonces, esperemos que logremos frenar a nivel de la Corte Constitucional. Sin embargo, hasta eso ya nos llegan las elecciones y esperemos que se cambien las fuerzas políticas, en definitiva, al calor de un gobierno responsable con el Ecuador, de una asamblea que venga dispuesta a trabajar y a jugársela igual por leyes que permitan recuperar nuestra patria. Yo estoy absolutamente convencida de que vamos a lograr frenar. Y si algo de pudor le queda, de compromiso con el país que le ha dado tanto al señor Lasso y a su gente, que tengan un mínimo de pudor y de que se frenen en esas intenciones de saquearlo, que se frenen esas intenciones. Yo sé que estoy como pidiendo peras al olmo, sin embargo de ello yo sí quiero apelar a la sensibilidad de alguna gente, que habrá alguna poca gente buena en este gobierno de Lasso. Algo de patriotismo han de tener, pues. Alguna cosa, por lo menos que tengan una actitud de reciprocidad frente al país que les ha dado tanto, porque ellos se han llevado el santo y la limosna y ahora quieren nuevamente hacer lo mismo. Espero que se sensibilicen, que tengan un mínimo de pudor,
no queda otro término para que desaceleren esta situación y no permitan que las eléctricas del país, que es una empresa estratégica, que es el patrimonio del Ecuador, de todos los ecuatorianos, no es de propiedad de nadie, de ningún grupo en particular, menos político, es una propiedad, un patrimonio de todo el pueblo ecuatoriano, que tiene que respetarse como tal y que se permita que continúe la dinámica de las eléctricas como se lo ha venido haciendo. Ahora, como ustedes sabrán, lo decía yo en la presentación de nuestra invitada hoy, Liliana Durán fue legisladora durante el periodo legislativo anterior. 17-21. 17-21, exactamente, y ella entiende perfectamente bien no solo el funcionamiento de la Asamblea, sino la necesidad de tener un contrapeso en una democracia como la que tenemos nosotros. Lo que estamos viviendo hoy en día refleja, Liliana, que bien o mal, un parlamento, un contrapeso a un poder ejecutivo que puede y cree que tiene la capacidad y la potestad de hacer lo que le viene en gana, es necesario. ¿Cuánto daño le provocaron a la democracia ecuatoriana todos los relatos, la narrativa, las campañas mediáticas, millonarias, para desprestigiar al Parlamento, que tampoco es que se necesita, porque históricamente en todas las democracias los parlamentos siempre son mal evaluados, es una regla casi, ¿no? Los diputados no es que están muy bien evaluados en todas partes del mundo, eso no es así, pero acá se gastaron muchos recursos desprestigiando a la Asamblea desde hace mucho rato. Finalmente la disolvieron y hoy tenemos un gobierno que busca a través de decretos urgentes, etcétera, hacer lo que le viene en gana. Así es. ¿Qué tan necesaria es para la democracia una asamblea, un parlamento? La Asamblea Nacional es el espacio que hace el contrapeso político a la función ejecutiva. La presencia de la Asamblea Nacional es de vital importancia porque en esa instancia es en donde se construye la legislación para favorecer al pueblo ecuatoriano. Por eso es importantísimo tener en cuenta de que la función legislativa no puede divorciarse de la sociedad civil, no puede mantenerse de por fuera de las relaciones con las organizaciones sociales, con los diferentes colectivos, sectores sociales del Ecuador. Yo creo que es muy importante tener en cuenta desde la experiencia que, como tú mismo lo mencionas, Alexis, de la experiencia que tuve durante mi gestión legislativa, en la comisión, en la presidencia de la Comisión de los Trabajadores, nosotros, la Asamblea en general, había activado 15,000 voces ciudadanas, de las cuales desde la comisión activamos 8,000 voces ciudadanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que siempre trabajé de la mano con la gente. Mantuve mi despacho de puertas abiertas. Todos los lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, recibía a los compañeros, compañeras que venían de diferentes partes del país. La mayoría de ellos venían sin una cita previa, pero llegaban con esperanza de ser atendidos, de ser escuchados. ¿Qué es lo que pide la gente? Que se le escuche, no pide mucho. No pide mucho, que se le escuche, que se le reciba sus propuestas, que se le reciba sus preocupaciones. Así es como vamos a legislar en esta ocasión. Y yo creo que es importante también mencionar el tema de la participación política a través de partidos estructurados, de movimientos que tengan su base social, es de fundamental importancia. Que tenga militantes. Que tenga militancia, que tenga claro, adherentes, porque que vemos, tenga a quien mirar y decir, aquí estoy, vengo a rendirles cuentas. Y que de esa militancia además salgan los candidatos, pues, Liliana, con formación política, porque de ahí lo que hemos visto es partidos políticos que se han convertido. Y yo lo decía hace un momento en la entrevista con el prefecto de Azuay. El caso que más me llama la atención, por la historia que tiene en este país, a pesar de la enorme diferencia que hay de criterios, de conceptos y de falta de afinidad y de poca empatía que le tengo, el Partido Social Cristiano no tiene candidato propio. Y los otros los otros 6, dejando por fuera el PSC que ya lo menciono, de igual manera, ninguno tiene un candidato que haya salido de sus orígenes.
Es que lamentablemente estas son empresas electoreras, no son partidos políticos. Para mí, un partido político debe vivir un proceso de adhesión, tiene que trabajar en un proceso de formación política, como lo hacemos nosotros, modestia aparte. Tenemos procesos permanentes de formación política, tenemos nuestras escuelas de formación política con la finalidad de seguir fortaleciendo capacidades. Fíjate que en nuestro caso, cuando la ley, el Código de la Democracia nos impone disposiciones, como por ejemplo, de que las listas estén precedidas por mujeres en un 50% y que haya un 50% de mujeres y un 30% de mujeres jóvenes, para nosotros no es problema. No es un problema. Para los otros ha sido un drama. Un drama. Para nosotros no es un problema. Porque nosotros responsablemente trabajamos desde la constitución del partido y antes incluso, porque antes éramos partido también, lamentablemente pasó lo que pasó. Pero siempre hemos tenido procesos de formación de política y fortalecimiento de capacidades. Hoy, por ejemplo, tienen mujer presidiendo la lista nacional de asamblea. Exactamente. Y 3 mujeres presidiendo 3 de los 4 distritos a la asamblea en Pichincha. En Pichincha. Tenemos mujer presidiendo la lista nacional. Y en varias provincias tenemos mujeres y jóvenes presidiendo las listas para asambleístas. Es decir, esa debería ser la tónica para todos los que realmente quieren hacer política. Consolidar su partido político, no tener dueños del partido, no es propiedad privada de nadie, es un colectivo que se conforma al calor de una propuesta, al calor de una ideología, y deben trabajarse de esa manera. ¿Qué es lo que nos pasó en el 2021? En el 2020, de manera acelerada, el morenismo, la bancada morenista, junto con Creo, hicieron reformas al Código de la Democracia. Y una de ellas era cambiar el método de asignación de escaños. Con la finalidad, ¿cuál era el objetivo de ellos? Difuminar la asamblea. Tener muchos votos de a uno. Votos de a uno que no responden a nadie, que no rinden cuentas a nadie, y son los votos para negociar. Los votos que se pueden comprar. Que después les resultan carísimos. Además resultan súper caros. Porque tasan por hospitales y por miles de dólares, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nos ha perjudicado, por ejemplo, en la gestión de este último periodo legislativo. Nos ha perjudicado terriblemente porque no quisieron permitir una mayoría. En este caso, nosotros que éramos y que somos la fuerza política más importante de este país y que habíamos alcanzado una cantidad de escaños, pero se juntaron todos los votos de a uno junto a los legisladores de Creo para poder manipular y hacer las cosas que han sucedido. Lamentable que desde una mujer salgan criterios de que si van a robar, roben bien. Para mí, como feminista, es doloroso escuchar eso en voz de una mujer. O otra mujer que vaya a un medio de comunicación, decir, ahora ya me conocen, porque el presidente Lazo me acusa de que yo estoy pidiendo plata, entonces ahora sí, ya por eso ya me conoce todo el mundo. Increíble. Una vergüenza nacional. Las dos, además, integrantes de la misma bancada. De la misma bancada. Por esa razón es importante de que ahora la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, vote con responsabilidad. El poder del voto lo tenemos hasta el 20 de agosto en nuestras manos. Invitarles a todo el pueblo ecuatoriano a que pensemos bien nuestro voto. No regalemos nuestro voto para que luego tengamos ese tipo de situaciones de votos de a uno que perjudica el desarrollo de las actividades en la Asamblea y en el Ejecutivo. Tenemos que llegar en mayoría y sabemos que nosotros vamos a llegar en mayoría, pero tenemos que llegar con una mayoría que nos permita trabajar, que nos permita hacer las leyes para recuperar el país. Necesitamos hacer revisiones de varias reformas que hicieron con la mayoría de Lazo, por ejemplo, con respecto al tema del trabajo. Siendo que tengo una trayectoria muy amplia en el mundo laboral, para mí es muy importante ver qué es lo que pasó en las reformas laborales con este gobierno, porque esas situaciones hay que revertirlas. Estoy trabajando ya con un equipo de asesoras jurídicas con la finalidad de revisar detenidamente las diferentes situaciones que tenemos, que inmediatamente que entremos tenemos que plantear las reformas para que ese código de trabajo nuevamente
se convierta en un código de trabajo que proteja los derechos de los trabajadores, que sea un código del trabajo que sea de manera progresiva la implementación de los derechos para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hablábamos de las mujeres liderando y encabezando listas para la asamblea, pero tienen una candidata mujer además, ¿no? Así es, orgullosamente. Plantean una candidatura como la de Luisa González. Fue un proceso que se discutió. ¿Cómo se decide? Fue un proceso bastante interesante. Realmente yo estoy enamorada de la Revolución Ciudadana, porque al calor de la Revolución Ciudadana he visto cómo las políticas públicas que antes eran solamente agendas políticas de las mujeres, que se fueron convirtiendo en política pública. Nuestro plan, nuestra agenda nacional de las mujeres en el año 2007 se convirtió en una política pública por decisión del presidente Rafael Correa. Y ahora, cuando habíamos logrado reformas en el Código de la Democracia con la finalidad de promover los binomios paritarios, y claro, la mayoría de los partidos políticos dijeron, eso tiene que ser para el 2025, no claro, ahora. Fíjate que se hicieron varias acciones desde hubo un binomio que ya salió hombre-hombre, ¿no? El de Topi con Freire, de una salieron ya. Ya varios, no se olvide también del señor Villavicencio, también ya tenía su binomio masculino, bueno, ya tenían cada quien armó sus binomios masculinos, y hicimos una pelea desde las organizaciones de mujeres con la finalidad de que se respete las reformas al Código de la Democracia, porque ahí decía claramente que en el siguiente proceso electoral, nunca sabíamos que iba a haber elecciones anticipadas en el siguiente proceso electoral, y ahí vamos en paridad con binomios y todos los otros detalles de participación de las mujeres y de los jóvenes. Al calor de la Revolución Ciudadana se inició un proceso de debate y se plantearon una cantidad de nombres, y la mayoría de esos nombres de mujeres. Por ejemplo, le planteaban a la misma Paola Pavón, le planteaban a Marcela Guiñaga, pero sabíamos que ellas estaban recién... Tienen un compromiso con sus provincias, ¿no? Claro, entonces no podíamos a ellas sacarlas de su responsabilidad para que tercien estas elecciones, pero habían otros perfiles como el de Marcelo Holguín, el de Viviana Veloz y muchos otros nombres que se planteaban la posibilidad de que vayan a la cabeza, y también el de Luisa González, obviamente. Yo debo reconocer, por ejemplo, en el caso de Luisa, la ciudadanía, la militancia manabita hizo un trabajo extraordinario a nivel de comunicación. La logró posicionar tan bien que ya en un momento determinado al buró no le quedó más que volver la mirada y decir, aquí está la candidata. Y ese es un plus adicional a ser mujer, ser manabita, ¿no? Exactamente. Que es una provincia tan particular y tan querida por todo el país, Manabí, y no únicamente a partir de lo del terremoto del 16, sino en general, siempre. Manabí tiene el afecto de gran parte del país, por no decir de todo el país. Manabí es una ciudad conformada por hombres y mujeres maravillosos, llenos de solidaridad, llenos de compromiso. Yo he tenido oportunidad de trabajar en diferentes etapas de mi vida en Manabí, y realmente es una provincia maravillosa, maravillosa, de gente linda, solidaria, una gente muy generosa. Yo tengo un amigo que a Manabí le llama la tierra prometida, además que es preciosa Manabí. Sí, así es. Muy bien. Liliana, quiero agradecer por haber aceptado la invitación a este diálogo. Nos deja preocupados, por supuesto, por estas intenciones de privatizar el sector eléctrico, así que también será un tema al cual le daremos nosotros seguimiento permanente. Le agradecemos a Liliana por haber estado acá con nosotros.